Hola, muy buenas a todos. Aquí el detective Tom Marlowe al habla. Y hoy voy a dar recomendaciones para hacer jefes en videojuegos, con ejemplos de algunos juegos famosos. Aclaro de antemano que estas recomendaciones son más bien generales, pero pueden servir para tener cierta idea sobre este asunto. Pero bueno, dicho esto, podemos comenzar. Miren, antes de iniciar con las sugerencias, quiero que descartes la idea de ver a los jefes como un simple obstáculo que debes derrotar para pasar al siguiente nivel o algo similar. Aunque de manera simplista puede parecer eso, reducirlo a un mero obstáculo o a solo un enemigo con más vida sería perder la emoción y esencia que los caracteriza. Podría fácilmente convertirse en algo genérico, aburrido y desprovisto de emoción, convirtiéndose en solo un estorbo que resulta molesto de vencer. Por tanto, reiterando la importancia de no percibir a los jefes como simples obstáculos, mi primera recomendación es que el jefe en tu videojuego cumpla una función de generar tensión. Con esto me refiero a que, durante el desarrollo del encuentro, el jugador experimente diversas emociones, tales como provocarle algo de nervios para que se logre esa sensación de tensión. Queremos que al jugar experimente ese tipo de sensaciones, para que al finalizar la confrontación sienta una satisfacción genuina al vencer al jefe. Es posible que pienses que para lograr esto es necesario diseñar una batalla sumamente desafiante y complicada. Aunque esta estrategia puede funcionar, no es imperativo que sea así en todos los casos. De hecho, en algunos videojuegos, crear batallas extremadamente complicadas puede resultar contraproducente. Por ende, es importantísimo considerar el tipo de videojuego que se esté creando. Por dar un ejemplo, un jugador de la franquicia de Mario Bros. No espera enfrentarse a jefes con una dificultad súper elevada como los que tienen los videojuegos de la franquicia de Touhou Project, o al menos para los jugadores regulares de Mario, ya que ese tipo de dificultad no es el tipo de experiencia que buscan. Pero bueno, necesitaba aclarar aquello. Por ende, ahora volviendo al tema de generar tensión, esta última no necesariamente debe ser algo complicado, sino que puede ser una mera ilusión, por así decirlo, creada para hacer que el jugador perciba la situación como más complicada de lo que realmente es. Ahora analizaremos ejemplos de videojuegos que han logrado generar este sentimiento de tensión con algunos de sus jefes. Una estrategia común para lograr esto es a través de la música, y es algo que pueden comprobarlo por ustedes mismos. Vamos a un ejemplo práctico. No es lo mismo enfrentarse a un jefe con esta música que con esta otra. Este es un ejemplo de lo que quería decir con la música. De hecho, a pesar de ser una batalla relativamente sencilla de jefe, crea esa sensación de tensión gracias a este elemento musical. Hace que el jugador se sumerja aún más en el videojuego, para que se sienta inmerso en un momento crucial, un momento clímax, y estar en ese estado genera el sentimiento que estamos buscando. Sé que este es un ejemplo de un jefe final, pero sirve para ilustrar lo que quiero transmitir. Ahora, sacando el enfoque de lo musical, exploremos cómo se puede lograr el efecto de tensión mediante el desarrollo narrativo. Para dar un ejemplo diferente, en el videojuego Mega Man X1 se presenta un personaje antagonista llamado Vile. Desde el nivel 1, que funciona como tutorial, nos enfrentamos a él al llegar al final de este. Sin embargo, resulta imposible vencerlo en ese momento. En ese instante, aparece otro personaje llamado Zero para salvarnos. Este evento comunica al jugador varias cosas, que Vile, por ejemplo, es un villano bastante fuerte. Además, se le subcomunica al jugador que debemos hacernos de alguna manera más fuertes para poder vencerlo. A medida que el juego progresa, derrotamos jefes, obtenemos piezas de armadura y otros elementos que hacen que el jugador se sienta más poderoso. Cuando finalmente enfrentamos a Vile de nuevo, descubrimos que tiene a Zero capturado y, sorprendentemente, volvemos a perder la batalla. Sin embargo, en un último intento por vencer al villano, Zero se sacrifica, rompiendo así su pesada armadura. Esto deja a Vile más vulnerable. Luego X, el personaje que controlamos,
recupera completamente su vida y, con determinación, inicia un enfrentamiento donde por fin podemos derrotar a Vile. Aunque la narrativa construida no es muy compleja, es lo suficientemente funcional para transmitir una tensión narrativa que encaja perfectamente con la experiencia del juego. Destaca la incapacidad inicial para vencer a Vile y el cambio hacia la posibilidad de hacerlo. A esto se le suma el sacrificio de Zero, otorgando a X la oportunidad de vencerlo con todas sus fuerzas. Este conjunto de elementos crea una mezcla perfecta de tensión y, por qué no decirlo, de responsabilidad, aun cuando la batalla no es muy complicada, pero logra generar esa tensión de que tanto hablo. Ahora bien, proporcionaré un ejemplo de jefe que combine tantos elementos musicales como narrativos para explorar qué sucede al integrar ambos aspectos. El siguiente ejemplo proviene del videojuego Sonic Frontiers. Aunque no es un videojuego perfecto, siempre es valioso analizar lo que se hizo bien para aprender de ello, y eso es precisamente lo que este canal busca. Ahora, yendo al punto, me refería al primer jefe de este videojuego, Giganto. Desde el momento de su presentación, que ocurre de manera repentina en una cinemática, funciona de manera excepcional. El simple hecho de visualizar el tamaño de este titán al que te enfrentarás genera ya cierta tensión. No solo eso, sino que el titán te lanza junto a unas rocas que luego debes destruir para abrirte paso y golpearlo en la cara. Sin embargo, te das cuenta de que no le haces ningún rasguño, demostrando la abrumadora diferencia de poder entre ambos. Este enfoque es similar a lo que vimos en Mega Man X1, pero aplicado de una manera algo diferente. Luego que al protagonista lo lanza volando, comienza la preparación para poder derrotarlo. Posteriormente, al lograr obtener 6 de las 7 esmeraldas de la isla, puedes enfrentarte a él. La batalla tiene toda una puesta de escena que incluye la necesidad de escalar al titán, y cuando lo consigues, agarras la última esmeralda, y comienza a sonar una potente música de fondo y comienza el combate. Giganto tiene todo, una construcción narrativa bien elaborada sin ser demasiado compleja, una presentación atractiva que despierta el deseo de enfrentar la batalla, y lo acompaña una música que no solo aumenta la tensión del momento, sino que también aporta una sensación de adrenalina y emoción bien lograda. Obviamente, lograr esto puede ser un tanto complejo para un juego indie, debido a limitaciones de recursos y otras cuestiones, pero no podía no mencionar el ejemplo, ya que estos momentos se pueden lograr al combinar los elementos ya mencionados. Sin embargo, realmente con uno de estos elementos ya es suficiente. Sin embargo, recuerda que si logras transmitir esa tensión de alguna manera, ya has avanzado significativamente en el camino de crear voces. Ahora bien, pasemos a otro aspecto que deberían tener tus jefes. Vamos a la segunda recomendación, la cual es la capacidad de dictar el progreso de la batalla, indicando cómo avanza y a su vez variando el comportamiento de sus patrones de ataque. Para manejar este apartado, en muchos casos se recurre a la típica barra de vida, que suele funcionar de la siguiente manera. Si el jefe tiene la vida más o menos completa, realizará ataques simples y fáciles de entender. Cuando le quede aproximadamente la mitad de la vida, posiblemente aumentará la intensidad y ejecutará ataques más peligrosos y difíciles. Finalmente, cuando le queda menos del 20% de vida, es entonces cuando el jefe despliega todo su arsenal, ya sea aumentando aún más su velocidad al atacar, realizando ataques definitivos o cosas por el estilo. Un ejemplo práctico se puede observar en el juego Sonic Rush. Cuando este jefe que estoy mostrando tiene casi toda su vida, comienza a ejecutar un solo ataque, que consiste en aplastar al jugador. A medida que le quitas cierto porcentaje de vida, añade un nuevo patrón de ataque. Finalmente, cuando le queda un golpe para morir, este varía el segundo ataque del patrón que estaba realizando para sorprender al jugador. Aclaro que este ejemplo es meramente ilustrativo y que el jefe tiene más movimientos en el juego, pero sirve para comprender la idea. Igual, no es necesario que el jefe esté sujeto a una barra de vida convencional. Por ejemplo, en el videojuego Jazz, Shapes and Beats, un juego de ritmo, el primer jefe tiene una barra, pero esta no es una barra de vida convencional, sino que se trata de una barra de aguante, y la batalla no se acaba hasta que esta barra llegue al final. Ahora, volviendo al punto, lo importante de los patrones, además de aumentar la dificultad o dar variedad a los ataques,
es cumplir la función de comunicar que la batalla está progresando, por así decirlo. El jugador debe sentir que sus acciones están teniendo efecto, sintiendo que le está provocando daño o que lo está impactando de alguna manera. Por eso se utiliza mucho la barra de vida o sus variaciones. Sin embargo, existen otras formas de comunicar el avance sin usarlas, como la regla de 3. Esta regla implica que, después que el jugador golpea al enemigo 3 veces, sus patrones se vuelvan más fuertes. Se elige el número 3 porque generalmente es un número que no es muy alto pero tampoco tan bajo, aunque en algunos juegos ocasionalmente se eleva a 4 golpes. Como les menciono, es otra forma de implementar este concepto, pero al final lo importante es que los patrones deben tener cierta coherencia, ya que si el jefe ataca de manera aleatoria y sin sentido, la batalla puede volverse caótica, y aunque es posible diseñarla así, puede caer fácilmente en lo frustrante e injusto. Por ello, se debe tener precaución y cuidado con esto. Por lo regular, se utilizan diagramas de flujo para determinar la progresión de la batalla y demás aspectos que la componen, para darle un orden. La siguiente recomendación que puedo ofrecer es que el jefe haga uso del escenario. Aunque no siempre sea posible, según el tipo de videojuego, la capacidad del jefe para interactuar con el entorno puede ser altamente beneficiosa. Un ejemplo común es que el jefe vaya rompiendo partes del escenario, como lo hace el jefe final de, por ejemplo, Sonic Forces. Esta dinámica no solo añade más desafíos dependiendo del caso, sino que también puede proporcionar una mayor inmersión, siempre y cuando se implemente de manera efectiva. Por supuesto que la viabilidad de esta recomendación dependerá del tipo de juego que estés desarrollando, pero en cualquier caso, si cuentas con un escenario que puede ser utilizado de alguna manera, no dudes en aprovecharlo, ya que muchos jefes incorporan esta mecánica de juego de manera exitosa. La siguiente recomendación es acerca del ritmo del enfrentamiento. Es recomendable empezar los enfrentamientos con los jefes de manera gradual, en lugar de comenzar con los patrones más difíciles o a toda velocidad. Es mejor empezar con el patrón más sencillo del jefe y aumentar la intensidad a medida que le haces daño o el sistema que tengas para que avance la batalla. Esto crea un ritmo progresivo que hace que la batalla se sienta más emocionante. Sin embargo, si así lo quisieras, podrías experimentar con el ritmo cambiándolo durante el transcurso de la pelea, pudiendo hacer cosas como pasar de un ritmo rápido a uno más pausado, e incluso añadir una sección de resistencia en la recta final del combate. El cómo hagas estos cambios depende de tu juego y cómo quieras que este se sienta, pero prueba y experimenta para ver qué te funciona mejor. Pero bien, pasemos a otra recomendación. El jefe debería tener puntos de defensa y ataque, así como, no sé, Yu-Gi-Oh! Para hacer mouse tacado y ahora ataco a tu carta boca abajo. Ok, no. Lo que quiero decir realmente no es que tenga puntos de defensa y ataque, sino que el jefe debe demostrar puntos de fortaleza y puntos débiles. O sea, en otras palabras, debilidades. En juegos como Mega Man X, los jefes tienen puntos fuertes y débiles. Para dar un ejemplo, el armadillo robot si es eso, ¿no? Bueno, este bicho. Este se defiende cuando el jugador lo ataca normalmente, pero es vulnerable cuando el jefe es quien ataca. Esta fórmula de dar fortalezas y debilidades hace que los combates sean más estratégicos y evita que el jugador lance ataques sin sentido. De hecho, sumando a esto, al igual que en este caso, muchos jefes luego de ser atacados llegan a tener un momento de inmunidad, pero esto depende meramente del diseño de juego y el feedback que quieras darle a tu juego, valga la redundancia. Es esencial que los jefes en los videojuegos ofrezcan feedback visual y sonoro cuando el jugador les hace daño o similares. Esto ayuda a que el jugador sepa que sus acciones están teniendo efecto, evitando la confusión y manteniendo así el interés. El feedback no solo se refiere a la barra de vida, sino también a cómo reacciona el jefe cuando es golpeado e impactado por el jugador o similares. Este principio se aplica a casi todas las acciones en un juego y es crucial para la experiencia del jugador. Incluso hablaré sobre este tema en un video más detallado en el futuro. Incluso, cuando se quiere transmitir la sensación de que el jugador no está causando impacto, es esencial proporcionar feedback. Por ejemplo, en batallas imposibles como la de Vile, aunque no se pueda ganar, el juego le ofrece feedback al jugador. Los disparos tienen efectos visuales y sonoros cuando estos le impactan, además de hacerlo retroceder un poco. Esto crea la ilusión de ser un combate desafiante. Y lo más importante de todo, que el jugador está haciendo algo, aunque realmente no esté haciendo nada.
O en el caso del jefe DM del DLC de Sonic Frontiers, al inicio uno se lanza a golpearlo con todo, pero apenas baja su barra de vida, generando la sensación de que tus ataques no surten efecto, a pesar de que el feedback de los golpes es el mismo que el de los jefes anteriores. Este contraste entre el feedback y la barra de vida, que baja muy lentamente, enfatiza la dificultad del enemigo, incluso teniendo el jugador el control de un personaje tan poderoso como Super Sonic. Y es por eso que es importante entender que los videojuegos se centran en las sensaciones del jugador, ya que implican una interacción activa. De hecho, los videojuegos son un medio interactivo. Es importante aprovechar esto, como por ejemplo si el personaje recibe un disparo en la pierna, hacer que este se sienta más pesado al caminar. Estos detalles añaden mucho, pero es crucial calibrarlos bien para que sean efectivos. Lo mismo ocurre con los jefes en los juegos. Lo esencial es crear la sensación de que estás teniendo un impacto, no importa la forma que lo consigas, mientras esta funcione. Aunque aclaro que todo esto son solo ideas iniciales que se pueden explorar y expandir con más profundidad. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Me gustaría abordar temas más complejos sobre los jefes en un futuro, como puede ser ver acerca de los patrones de ataque y diagramas de flujo a más profundidad. Pero hacer un tema más técnico, por así decirlo, aún no me animo a hacerlo. Pero bueno, eso se verá en el futuro. Ahora sí, me despido. ¡Nos vemos! Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Esto ha sido el Detective Tom y nos vemos hasta la próxima ocasión. Hasta luego, chicos y chicas. ¡Adiós!